Todo piloto que llega a la Fórmula 1 busca hacerse un camino hacia el éxito. Aquellos quienes consiguen llegar hasta lo más alto, inscriben su nombre en los libros de la historia con sus grandes hazañas, mientras que otros, por varias circunstancias, no logran tener un nivel tan alto como el de aquellos que son recordados en la historia, si bien cosecharon uno que otro éxito durante su carrera en la máxima categoría. Aquí entra nuestro siguiente protagonista, el Campeonato Mundial de Resistencia, una categoría en la que, al igual que en la Fórmula 1, se forjan grandes nombres y grandes hazañas que perduran hasta nuestros días, y es como una segunda opción para hacerse un nombre en la historia del deporte motor. El día de hoy hablaremos de aquellos pilotos que pasaron por ambas categorías, pero que cosecharon mejores éxitos en el mundo de la resistencia. Concretamente, se mencionarán 5 casos reconocidos. Cabe aclarar que se mencionarán tanto pilotos que corrían en ambas categorías simultáneamente, como aquellos que iniciaron en Fórmula 1, pero decidieron ir al Mundial de Resistencia para probar mejor suerte. Sin más que decir, Kiclau 46 les presenta 5 pilotos que tuvieron más éxito en la resistencia que en la Fórmula 1. El piloto francés, nacido en 1942, inició cosechando algunos éxitos en categorías inferiores desde 1965, para llegar a la Fórmula 1 en 1968 con el equipo Matra para las 3 últimas carreras de la temporada en Norteamérica. Iniciando en Canadá, en el circuito de Mont-Tremblant, Pescarolo tuvo que retirarse en la vuelta 54 por un problema en la presión de aceite. En Watkins Glen, ni siquiera pudo iniciar la carrera, y en México, pudo terminar por primera vez, acabando en la 9ª posición. Para 1969 no corrió ninguna fecha en la F1 y para empeorar su situación, sufrió quemaduras luego de un fuerte accidente en Le Mans al volante de un Matra. Sin embargo, pudo correr en Nürburgring, eso sí, con un Fórmula 2, pero se las arregló para ganar la carrera en su clase, terminando quinto en el ranking general. Para 1970, llegaría su primera oportunidad como piloto a tiempo completo de Matra, al lado de Jean-Pierre Beltoise. Pescarolo tuvo una temporada discreta al volante de su MS-120, pero eso sí, consiguiendo el que sería su único podio en la Fórmula 1 al acabar tercero en el Gran Premio de Mónaco. Al final, Pescarolo acabó 12º en ese campeonato con 8 puntos. En 1971 cambió de equipo, llegando a la escudería de Frank Williams, con un March 711, pero solo pudo cosechar 4 puntos. 1972 sería aún peor, sin ningún punto, y así seguiría hasta dejar la Fórmula 1 en 1976. Sin duda un piloto que no estuvo a la altura en la máxima. Pero la razón por la que se le reconoce como un gran exponente, es por su trayectoria en el Mundial de Resistencia, iniciando en 1966 en Le Mans, pero abandonando en 5 ediciones consecutivas de esta. Sin embargo, 1972 sería el año de su consolidación en el mundo de la resistencia al ganar por fin la mítica carrera, al lado del legendario Graham Hill, quien por cierto completaba la triple corona con esta victoria. Los siguientes 2 años significarían más éxitos en su palmarés en diversas carreras de resistencia, incluidas 2 victorias más en Le Mans. En 1984, con el equipo Joest lograría su 4ª y última victoria en Le Mans. Además de estos logros, Pescarolo es el piloto que más ediciones de las 24 horas de Le Mans corrió con un récord de 33 ediciones desde 1966 hasta 1998. Aquí se ve un gran contraste con respecto a su trayectoria de Fórmula 1, en la resistencia, Henry Pescarolo se convirtió en uno de los mejores de la historia. Jochen Mass, en su estancia en la Fórmula 1, tuvo un paso algo notable, teniendo unos cuantos logros, incluida una victoria, pero tampoco pudo relucir, quedando a la sombra de sus compañeros de equipo cuando tenía un coche para ganar. Su debut en la máxima llegó en el Gran Premio de Inglaterra de 1973, al volante de un Surtees, pero su travesía acabó al quedar involucrado en el gran accidente causado por Jody Scheckter en la primera vuelta. Su segunda carrera sería en su tierra Alemania, donde estuvo cerca de conseguir sus primeros puntos acabando 7º. La tercera carrera, en Estados Unidos, significó otro abandono. 1974 sería un año amargo para Mass, sin ningún punto y muchos abandonos.
En esa misma temporada, el equipo McLaren le dio una oportunidad para correr con uno de sus coches en las dos últimas carreras y confiando en él para la siguiente temporada a tiempo completo. Con un coche competitivo, Mas no decepcionó, 3 terceras posiciones y la victoria en el trágico Gran Premio de España, finalizando octavo en el campeonato. 1976 sería igual, 2 podios más y la 9ª posición final. En 1977, alcanzaría su mejor posición en el campeonato al acabar sexto. Buenas cifras, pero con un problema, Mas siempre quedaba a la sombra de sus dos compañeros de equipo durante su estancia en McLaren. Emerson Fittipaldi y James Hunt, quienes en cambio lograron ser campeones con la escudería de Woking. De 1977 a 1982, Mas pasó sin pena ni gloria por la máxima. En medio de estas discretas campañas, empezó su interés por el mundo de la resistencia. En 1976, Mas arrasó en el Mundial de Resistencia al volante de su Porsche 936, acompañado de otros grandes pilotos como Jackie Ickx y Rolf Stommelen. Mas continuaba cosechando más logros en esta categoría hasta 1982, donde ya se enfocaba al 100% en WEC, y al volante del icónico Porsche 956, empezó su gran campaña, constantemente luchando por triunfos hasta llegar finalmente a la ansiada victoria en Le Mans en 1989, pero ahora con un Mercedes C9 de Sauber. Su última actuación en un evento de resistencia fue en 1995, en Le Mans con un McLaren GT1. Dando un balance de su trayectoria, en la Fórmula 1, tuvo logros, pero era opacado por sus compañeros de equipo, cosa que cambió cuando estaba en los coches deportivos, donde, teniendo a otros grandes exponentes como Ickx, Bellot, entre otros como compañeros, esta vez no se quedó como el número 2, peleando hasta el final por el título. Pedro Rodríguez de la Vega, sin duda el mejor piloto que México pudo tener en su historia. Destacado por su gran habilidad en carreras con lluvia, incluso comparándolo con el mismo Ayrton Senna, no cabe duda que su carrera estuvo llena de logros y actuaciones memorables. Desde finales de los años 50, ya empezaba su incursión en las carreras de coches deportivos, teniendo su primera carrera importante en las 24 horas de Le Mans de 1958, al lado de José Vera, hermano del piloto de Fórmula 1 Jim Vera, pero abandonando a las 12 horas. Tuvo numerosas actuaciones con deportivos, junto con su hermano Ricardo y otros compañeros con Ferrari, donde empezaba a obtener logros. Sin embargo, su carrera tendría un duro golpe tras la muerte de su hermano Ricardo en 1962 en el autódromo que en un futuro llevaría su apellido. Esto haría que Pedro se replantease si seguir en las carreras, cosa que al final hizo, continuando en buena forma con más logros en coches deportivos. Para 1963, llegaría su debut en Fórmula 1 con un Lotus en las carreras de Estados Unidos y México, pero no pudo acabar en ninguna de estas. Los siguientes 3 años serían solo apariciones esporádicas, aunque destacar que de 7 carreras en 3 años, acabó 2 veces en los puntos. 1967 sería el primer año de Pedro a tiempo completo con un Cooper, y en la primera carrera del año en Sudáfrica, se llevó su primera victoria en la máxima y acabó sexto en el ranking general, al igual que en 1968. En ese año vendría otro gran logro en la carrera de Pedro, su triunfo en las 24 horas de Le Mans al lado de Lucien Bianchi. Llegamos a 1970, un año espléndido para el mexicano, y es aquí donde el fenómeno Rodríguez explotó, siendo uno de los pilotos del Porsche 917 de John Mayer. Numerosas victorias en un año dominante para el equipo, y actuaciones memorables como en Brands Hatch bajo la lluvia y ganando el campeonato de coches deportivos de ese año. Al mismo tiempo, con un BRM llegaba su segunda victoria en Fórmula 1 en el Gran Premio de Bélgica, en la última carrera del antiguo Spa-Francorchamps. En 1971, llegaba otro año más de victorias y el segundo campeonato consecutivo de deportivos. Rodríguez puso su nombre entre los mejores en la historia, pero lamentablemente el final para él llegaría ese mismo año, tras perder la vida en una carrera en Nürburgring. Para el caso del mexicano, tuvo reconocimiento tanto en Fórmula 1 como en la resistencia, pero, si nos vamos a los logros y momentos memorables, es en los coches de resistencia donde consiguió un mejor éxito, si lo comparamos con su paso por la máxima categoría donde tuvo logros, pero algo infravalorados al lado de su paso en Porsche.
De ser un mecánico de un pequeño taller a los 15 años a convertirse en uno de los ases italianos del automovilismo de los años 60, esa es la descripción más adecuada y breve para Lorenzo Bandini. Un piloto siempre fiel a las casas italianas, en especial Ferrari, su aventura en la Fórmula 1 inició en 1961, con un Cooper de la escudería italiana Centro-Sud, donde obtuvo un octavo lugar en Monza como mejor resultado. En cambio, obtuvo 2 terceras posiciones en pruebas no puntuables de ese año. Para 1962, llegaría la oportunidad de su vida, al poder estar al volante de un Ferrari con el que obtendría su primer podio en Mónaco y una victoria en la carrera del Mediterráneo, que era una prueba no puntuable. 1964 sería la primera temporada a tiempo completo para Bandini, al lado de quien sería campeón esa temporada, John Surtees. Ese año fue el mejor en la trayectoria del italiano en la máxima, con 3 terceras posiciones y, en especial, la que sería su única victoria en la F1 en Austria, en el aeródromo de Zandvoort. El balance final fue la 4ª posición en el campeonato y su mejor temporada en la máxima. Los años 1965 y 1966 significarían más carreras en los puntos, 3 podios más y la única pole en Reims en el 66. Ahora toca hablar de su paso por el Mundial de Resistencia, donde debutó en 1961, paralelamente con la Fórmula 1. Aunque años antes ya iba cosechando algunos éxitos en los coches deportivos, regresando al año 61, en la última prueba en Pescara, Bandini y su compañero Giorgio Scarlatti se alzaron con la victoria luego de una gran remontada desde el puesto 35. Ese triunfo fue uno de los principales factores para llamar la atención de la escudería de Maranello, con la que también paralelamente en F1 hizo su debut en 1962, y en 1963 llegaría una de sus más grandes victorias, al ganar las 24 horas de Le Mans al lado de Ludovico Scarfiotti. Algunos cuantos podios más en coches deportivos hasta que en 1965 llegaría otra victoria importante en su trayectoria en la Targa Florio con su compatriota Nino Vaccarella. Y finalmente llegamos a 1967, año en el que Lorenzo tenía un prometedor inicio ganando en las 24 horas de Daytona y el triunfo en casa con los 1000 kilómetros de Monza. Tristemente, en la Fórmula 1 sería donde su camino a la gloria se esfumó para siempre al sufrir graves quemaduras en un horrible accidente en Mónaco y 3 días después fallecería producto de sus quemaduras. En este punto es donde nos ponemos a pensar, en un caso similar al de Pedro Rodríguez, si el destino le hubiese permitido continuar su cosecha de éxitos en ambas categorías, teniendo en cuenta que en Mónaco iba segundo al momento de sufrir el accidente y que en la Resistencia estaba en forma para pelear por el título y de ganar más carreras. Si nos remontamos a sus resultados en el momento, Lorenzo Bandini tenía una oportunidad más brillante en los coches deportivos, con el respaldo de un Ferrari que ganó campeonatos en esta categoría y que siempre estaba en la escena de los equipos top, cosa que en la Fórmula 1 no era tanto así, debido a que en el año del campeonato de Surtees, Lorenzo quedó relegado a ser el número 2 del equipo y los siguientes años, quedó opacado por otros ases como Jim Clark o Jack Brabham. Sin embargo, eso no quita los méritos que hizo Lorenzo Bandini para ser uno de los mejores pilotos de los años 60. De todos los pilotos que hemos visto hasta ahora, Jack Hicks es posiblemente el que mayores logros consiguió en Fórmula 1, con 8 victorias, 13 poles, 25 podios y ser contendiente al título a principios de los 70. El talento del piloto belga ya se hacía notar en las fórmulas menores, como la memorable carrera que tuvo en Nürburgring en 1967, cuando con un Matra de Fórmula 2 se midió ante pilotos de la máxima, aunque su aventura terminaría en la vuelta 12 por un problema en la suspensión. Esa gran actuación le valdría un asiento con el equipo oficial de Cooper a partir de la siguiente carrera del calendario en Monza. En esa carrera demostró de lo que era capaz al acabar sexto, siendo su primera carrera en la máxima. Estas actuaciones llamaron la atención de la gente de Maranello que inmediatamente lo ficharon a tiempo completo para 1968. El belga estuvo a la altura de las expectativas a sus jóvenes 23 años, obteniendo 3 terceras posiciones y su primera victoria en el Gran Premio de Francia. Llegaba 1969, y por problemas de patrocinadores que tenía Ferrari, es que Hicks se fue a Brabham. En este equipo no perdió su buena forma, e incluso le fue mucho mejor, con 3 podios y 2 victorias en Alemania y Canadá.
Balance final. Subcampeón detrás del imparable Jackie Stewart y Sumatra. Luego de ese paréntesis, en 1970 regresaba a Ferrari. Pero el inicio de temporada fue muy desalentador y, para empeorar la situación, en España sufrió un grave accidente donde su coche impactó con el de Jackie Oliver y ambos coches ardieron en llamas. Ickx sufrió quemaduras y esto complicó su temporada. Aún así, siguió corriendo y en Austria llegaría la primera victoria. Pero se encontraba muy lejos de pelear contra Jochen Rindt por el título. Sin embargo, la temporada sufriría un vuelco drástico tras el trágico accidente de Rindt en Monza, algo que, pese a no sonar atinado, dejó la puerta abierta a Ickx para pelear por el título, pero el camino era complicado, pues, tenía que ganar las 3 carreras de Norteamérica para ganar por un punto el título. El belga ganó en Canadá, pero en Estados Unidos se esfumaron sus chances de ser campeón debido a que un tal Emerson Fittipaldi se alzó con el triunfo. Fue posiblemente la mejor temporada de Ickx en la máxima, porque los años siguientes con Ferrari, estaría siempre a la sombra de un imponente Jackie Stewart y un audaz Emerson Fittipaldi. Y un 1973 desastroso para Ferrari hicieron que Ickx se fuera a Lotus en 1974, para acompañar al super sueco, Ronnie Peterson. El belga lamentablemente cosechó poco en esta etapa y empezaba a inclinarse más a dedicarse exclusivamente a la resistencia. En esta etapa inició en 1966, e inmediatamente empezaba a obtener logros con el equipo de John Mayer y, en 1969, la ansiada victoria en Le Mans. Desde 1970, Ickx corrió con Ferrari en los deportivos al mismo tiempo que en la Fórmula 1, pero tuvo que esperar hasta 1972 para continuar con su cosecha de triunfos. Cuando Ickx ya se quería dedicar más a los coches de resistencia, es donde su gran estrella nació en la especialidad, empezando con su segunda victoria en Le Mans en 1975, y luego un dominante 1976, donde con su Porsche 936 y al lado de Jochen Mass, ganaron casi todas las carreras del Mundial de Coches Deportivos, incluida las 24 horas de Le Mans de ese año, carrera donde repitió victoria en 1977. Durante los años 80. Un Jackie Ickx ya consolidado en el mundo de la resistencia seguía en buena forma, siendo campeón de resistencia durante los años 82 y 83, y 2 victorias más en Le Mans. 1985 marcaría el fin del belga en las competiciones, tal vez debido a lo ocurrido en los 1000 kilómetros de Bélgica de ese año, donde quedó involucrado en el accidente que le costaría la vida a su compañero Stefan Belov. Luego de ver la trayectoria de Jackie Ickx, no cabe duda que su talento al volante lo posiciona como uno de los mejores pilotos de la historia. Sin embargo, los campeonatos y victorias memorables que no pudo obtener en Fórmula 1, pudo conseguirlas en el mundo de la resistencia. 6 victorias en Le Mans y alrededor de 3 campeonatos de resistencia. Bien, ya hemos visto a 5 pilotos que, por diversas circunstancias, sus consolidaciones fueron en el mundo de la resistencia más que por su paso por la Fórmula 1. Ahora les toca a ustedes opinar, tal vez algunos opinen que alguno de los pilotos mencionados tuvieron mejor fortuna en ambas categorías a la vez o hasta incluso más en la Fórmula 1 que en coches deportivos. También les invito a comentar acerca de algún otro piloto que consideren que tuvo más éxito en la resistencia. Sin nada más que decir, muchas gracias por ver el vídeo, les ha hablado KiCloud46, nos veremos en otra ocasión.